Hola, ¿qué tal? El día de hoy seguiremos con la lección Aprender la obediencia, el propósito de la disciplina. Y estaremos estudiando Esdras, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Comencemos viendo quién era Esdras. Tanto Esdras como Nehemías hablan del periodo tras el exilio, cuando los reyes persas Ciro y Artajerjes permitieron al pueblo judío regresar a su patria, reconstruir sus ciudades y el templo. Esdras era un escriba y sacerdote que trabajó para restaurar la obediencia a la ley de Moisés. Parte de su historia y biografía continúa en Nehemías. Comenzando con la lección, recordemos parte del agradecimiento que hizo Daniel, en Daniel 2:21, que dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. En esta ocasión, ocupará a Ciro, quien comenzará mandando al pueblo de Dios de regreso a Jerusalén para que pueda comenzar a reedificar sus ciudades. Dios lo ocupó de bendición, así como también ocupó a Nabucodonosor en la disciplina, cuando llevó cautivo al pueblo de Israel a Babilonia. Encontramos en Esdras 1:1 la frase, para que se cumpliese la palabra de Jehová. ¿Cuál era la palabra de Jehová? Leamos Jeremías 25:11, que dice: Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Esa era parte de la palabra de Jehová, que había dicho que el pueblo de Israel iba a estar en Babilonia, pero no los abandonaría. Dice Jeremías 29:10, porque así ha dicho Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena voluntad, para hacerlos volver a este lugar. Estas palabras fueron dichas unos 150 a 200 años antes, y podemos ver la disciplina que Dios ejercía en el pueblo de Israel, pero también la promesa de que no los abandonaría y se olvidaría de ellos. Con todo esto, podemos ver que Dios tiene el control. ¿Cómo? Podemos ver que despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, de los jefes de las casas paternas y de todos los que ofrendaron. Dios ocupó a Ciro en una misión especial, que lo dice en Esdras 1:2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Cuál era esa casa? Era el templo de Jerusalén. Como dice Isaías 44:28, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. Para todo esto, ¿qué necesitaban? Dice el versículo 3 y 4, que los que eran del pueblo de Dios subiera a Jerusalén. También los que se quedaran podían ofrecer plata, oro, bienes, ganado, cosas preciosas, voluntariamente. Ciro les dio la oportunidad de elegir, pero no fue una orden directa. ¿Quiénes tuvieron la iniciativa? Los jefes de las casas paternas de Judá, y a los que Dios despertó su espíritu, también subieron a Jerusalén. De entre todos ellos, muchos se quedaron. ¿Por qué lo hicieron? Tal vez ya tenían un lugar donde vivir. Podemos encontrar en Jeremías 29:4 y 5. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Dios les había dado la orden de que en Babilonia hicieran casas, tenían todas las comodidades que podían tener en Babilonia, y ya estaban acostumbrados a la vida cotidiana de allí, de ese lugar. Pero recordemos que ese no era su lugar de origen, sino que Dios les daba la oportunidad de volver a su tierra, de donde habían salido. También podemos encontrar
que tenían las comodidades suficientes para su vida cotidiana. Tal vez habían progresado económicamente, les iba bien, y se habían involucrado con los habitantes de Babilonia. Más adelante podemos ver que muchos tomaron mujeres de esta tierra de Babilonia, pero tiempo después, para cumplir la palabra de Dios, también tenían que dejarlo. Por otra parte, encontramos los utensilios de la casa de Jehová, que cómo llegaron ahí. Primeramente, fueron tomados por Nabucodonosor de la casa de Jehová, cuando éste sitió Jerusalén y se llevó cautivos a todo el pueblo. Belsasar los ocupó para beber y embriagarse con ellos. Podemos recordar la historia cuando fue la escritura en la pared. Por último, fueron guardados en el reinado de Ciro y fueron puestos en las manos de Sesbazar, príncipe de Judá, ahora que regresaban a su tierra. Cuando se establecieron en sus ciudades, se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Dice que levantaron el altar para ofrecer sacrificios por la mañana y por la tarde. Y todo esto agradeciéndole a Dios por lo bueno que él había sido con ellos y les había permitido regresar a su tierra y poder estar de nuevo bien en sus casas, en sus ciudades, y agradecieron a Dios. Lo podemos leer en Esdras 3:10, que dice: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Dice que alabasen a Jehová, dieran gracias por lo bueno que él era con ellos. Podemos aprender las lecciones. Dios disciplinó al pueblo de Israel para que anduvieran por los caminos correctos. Los padres también disciplinan a los hijos para que los hijos aprendan a obedecer, como dice Efesios 6:4, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y por último, nuestro Padre Celestial también nos disciplina para que aprendamos a obedecer. Sepamos reconocer lo que Dios nos ha dado y también lo que nos ha mandado, como le dijo a Ciro. Para algunos fue difícil obedecer, ya que estaban instalados en un lugar donde tenían comodidades, pero Dios les llama a dejar todo eso y a regresar a la tierra de donde eran. No valoremos más las cosas terrenales, económicas, dinero, casa, para evitar seguir a Cristo. Podemos dar testimonio de Dios en gratitud por el alimento, la salud, en la admiración por la creación, el arte, la tecnología, y también reconocemos a Dios cuando cumplimos con nuestras obligaciones. Cuando Él nos ayuda, nos da la sabiduría para poder hacer alguna acción y la terminamos. Y podemos ser agradecidos y podemos reconocer que Dios es el que nos dio la sabiduría para hacer lo que Él nos ha mandado. Aprendamos de esta lección que aunque Dios llevó cautivo al pueblo de Israel a Babilonia por 70 años, no fue un periodo corto, sino fue casi una generación la que estuvo siendo esclava en Babilonia. Pero no nos quedemos ahí. Pensemos y meditemos que así como Dios los llevó, en esta lección vemos que Dios los sacó de nuevo. Dios ocupó a Ciro para liberar al pueblo de Israel. También Dios puede ocupar a alguno de nosotros para hacer de bendición a alguien más. Meditemos en esto y espero que lo pongamos también por obra.